Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Acá estamos en un nuevo video de Abogado Analiza. La realidad es que hace bastante tiempo que no hago Abogado Analiza. Pasó un tiempo bastante prolongado. Me estoy muy contento de estar acá una vez más con ustedes grabando dicha sección. Como ustedes pueden ver en el título, Abogado Analiza caso Faraona versus, o guión, no sé cómo le voy a poner, el Chompiras. ¿Sabes que nunca me acuerdo de este nombre? El Chompiras. Sí. Abogado Analiza caso Faraona versus el Chompiras. Un nombre bastante peculiar, pero justamente es para, seguramente para preservar la identidad y no comerse un garrón judicial. Pero bueno, hay muchas cosas para analizar en este caso. Más o menos se los resumo. Si no vieron el video de 32 minutos de la Faraona, si lo vieron, perfecto. Si no, se los resumo. Es una expareja de Martín, que bueno, empezó todo muy bien, como toda relación, pero poco a poco se fue dando cuenta de que había cosas que no encuadraban, no encastraban muy bien. Y era justamente porque parecería ser que el muchacho es aprovechado, que sería también una persona ventajera, según lo que comentaba, porque se hacía pasar como que no tenía plata y así aprovechaba beneficios por parte de Martín, que le pagaba todo y demás, y era como muy abusiva algunas actitudes, lo cual no está bueno. Luego, posteriormente, le envió una carta de documento y le quiere iniciar un proceso judicial civil por 14 millones de pesos, porque supuestamente trabajó para él y no le pagó, o quiere una indemnización muy grande y demás, que por mi parte me parece una plus petición por donde lo veas. Plus petición es cuando pedís de más, en demasía, de forma exagerada, y después tenés que responder si pedís de forma excesiva, ¿no? Eso tiene una responsabilidad. No puedes decir 50 millones de pesos y no estar fundamentado por algún informe pericial o por algún informe técnico, ¿no? De algún consultor técnico que te dice tanto por estos motivos. Pero bueno, nada, básicamente les resumí bastante. También habla de viajes, que hacía gastos excesivos o gastos sin consultarle, consumía de más y esperaba que él lo pague. Un aprovechado, un sugar daddy sería. Un sugar daddy a la inversa, ¿no? Sí, porque a él le pagan todo, o sea, hacía como que Martín era su sugar daddy, ¿no? Más o menos. Estoy en onda, re viejo parecía, pero creo que estoy bien. Pero lo importante o lo que tenemos que analizar, como ustedes saben, Abogado Analiza, la sección Abogado Analiza, es objetiva. Más allá de que todos repudiemos públicamente al Chompiras, a este muchacho, creo que Santiago se llama, hay determinadas cuestiones legales a criticarle a los faramiños. La realidad es que capaz vos sos seguidor de la Faraona y obviamente lo bancás en todas, lo cual lo recontra respeto porque en este caso tiene toda la razón del mundo, pero a veces los accionarios tienen consecuencias legales. Primero que nada, vamos a empezar analizando las consecuencias legales de lo del Chompiras, justamente por reclamar cosas que no le corresponden, por intentar aplicar un contrato de trabajo cuando en realidad no procede, porque no tenía ningún contrato, o sea, la ley de contrato de trabajo no aplica para nada. Ah, porque me faltó decir eso también, ojo, ya me estaba olvidando. Él dice que trabajaba para Martín, representándolo en obras de teatro, en conseguir los lugares y demás, cuando es todo mentira. Es todo mentira, simplemente capaz lo ayudaba un poco en algunas tonterías, pero porque bueno, no tenía plata supuestamente, y para ponerlo a hacer algo al muchacho, ¿no? Que algo haga, porque si no, bueno, encima darle plata y que no haga nada es un garrón, pero no de forma oficial, no de forma en blanco, ningún contrato celebrado, ni mucho menos. Entonces, si él está reclamando de alguna forma, bueno, de alguna forma no, 14 millones de pesos, lo puedo llegar a interpretar como una estafa procesal. Una estafa procesal, justamente, una estafa necesita tres partes, en este caso, porque tenemos al juez por un lado, que la persona que quiere realizar la estafa procesal justamente quiere generar en el juez un vicio que sea dictaminar o determinar a su favor algo que no le corresponde, porque no le corresponde cobrar ni un peso, porque según lo que nos dijo o lo que vimos de Martín, de la Faraona, él no habría realizado nada. Entonces, conseguir una sentencia favorable es una estafa procesal, viciando la determinación del juez, consiguiendo entonces algo a su favor cuando no le corresponde. Las otras partes son justamente este muchacho, el Chompiras, y por el otro lado, Martín. Entonces ahí tenemos el triángulo dentro de la estafa, por eso es triangular, estafa triangular o procesal. Habiendo dicho esto, vamos a ver el artículo que corresponde, que es el 172, que dice que estafas y otras defraudaciones. Artículo 172. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años, o sea, no es poca cosa, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentira, hasta acá no. Abuso de confianza, acá pondría yo justamente el enfoque en el abuso de confianza por parte de este sujeto con Martín, o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación, que podría ser también con el tema de las negociaciones, de los teatros y demás cuando es falso, o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. Acá también aplicaría cualquier otro ardid o engaño, es un tipo abierto, un tipo genérico, bastante amplio,
pero que encuadraría perfectamente, porque lo que está queriendo realizar es una estafa procesal, lo que les conté antes con el juez y la intención de viciar su apreciación de los hechos y por ende una resolución viciada, una resolución injusta. Bueno, esta sería la responsabilidad del Chompiras, pero ahora habría que ver también la responsabilidad de todos los faramiños que salieron a insultarlo, que salieron a exponerlo, que salieron a mostrar quién era, que eso obviamente tiene sus consecuencias legales. Más allá de que vos y yo quizás opinemos de que es súper reprochable lo que hizo este muchacho y podría llegar a merecer todo el repudio social, tiene sus consecuencias legales, obviamente. Entonces, habiendo dicho eso, lo que tenemos que analizar es la Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 25.326. Acá el artículo primero básicamente dice que la presente ley tiene por objeto protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean estos públicos o privados, destinados a dar informes para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre. Básicamente acá tiene que ver con los bancos de información, por ejemplo el Veraz. Vieron que, ahora lo vamos a ver en hilos de Twitter, que consiguieron todos los datos. El Veraz es cuando vos tenés deudas, te registran en ese determinado registro que pueden acceder determinadas personas como comerciantes o gente que trabaja para el Estado y demás, que puede ver si tenés deudas o no tenés deudas. Y eso es información sensible, información privada, información que algunos sujetos en particular tienen, como les decía, comerciantes, administrativos del Estado y demás, y el propio sujeto, ¿no? Entonces, a ver qué más podemos ver. Bueno, acá tenemos que datos personales, información de cualquier tipo, referida a personas físicas o de existencia ideal como sociedades, datos sensibles que son datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, o sea, los datos más personales, más íntimos de la persona. Y ahora vamos a ver los tipos de datos o qué accionar se sanciona, pero vamos a ver los hilos de Twitter. Que acá Jorge de Te lo resumo pregunta cómo consiguen los datos. Y acá pusieron urgente, léeme please. Hoy estaba en la cafetería de la universidad con mi novio y mientras hablábamos de tus videos, de repente se mete un señor medio rubio de ojos claros, es docente de abogacía porque mi novio lo conoce, nos empieza a preguntar qué pensábamos de tu separación, o sea, con mi novio nos quedamos what the fuck. Es profesor de abogacía, supuestamente este Chompiras, de Santiago, porque mi novio docente nos empieza a preguntar qué pensábamos de tu separación, o sea, con mi novio nos quedamos what the fuck. Él hace un comentario como que sos regocéntrico y que para él tu novio te dejó porque sos un creído de mierda. A todo esto después hicimos como si nada. Y él, que estaba tomando un café con una chica, empiezan a hablar como si él específicamente te conociera, diciendo que anduvo con vos, por Dios, resentida, mal si fue así, no sé el nombre de él, pero es alto, tiene barba, pelo castaño claro, ojos claros, es abogado y docente de derechos humanos. Y acá muestran, era ese, y pone si es él. Listo, saltó la Chafi, Santiago Adamoli, ese llama, ese es el Chompiras, sí es él, hablaba con mucho odio, muy bien. Acá tenemos la primera exposición, lo cual no encuadraría en lo que tiene que ver con los bancos de datos, pero vamos a seguir mirando. Acá igualmente podemos ver que si lo insultan y demás estamos frente a injurias, ¿no? Pero lo vamos a ver más adelante. Él es Chompiras, fue designado por Alberto Fernández para la coordinación de los espectáculos en Plaza de Mayo. También es representante de influencers y hace escenografías para teatros en la calle Corrientes. Y cobra 900.000 pesos mensuales. Bueno, como podemos seguir viendo acá, nada, como ya lo venimos mostrando, lo están exponiendo. No es en sí el delito de violación de los bancos de datos personales, pero sí podemos ver un reclamo, un viable reclamo civil por una cuestión de derecho a la intimidad, derecho al honor y quizás un lucro cesante, un daño emergente, daño moral, pero vamos a ir poco a poco viéndolo, ¿no? Eso es civil, pero vamos a ir pasando esto por encima. Que el nombre de Santiago Adamoli sea tendencia. Este estafador, injurias, es peligroso. Martín Sirio no puede nombrarlo, pero nosotros sí. No, en realidad no, porque te pueden demandar con una demanda colectiva por injurias a vos y a todos los faramiños que lo estén insultando. Este es el problema justamente de internet, que creemos que no pasa nada y te pueden demandar. Entonces, chicos, tienen que tener cuidado con lo que escriben, con lo que ponen, porque no es un escudo internet, al contrario, te expone más allá de que Santiago, si hizo algo reprochable como lo contó Martín y muy triste lo contó en su video y a mí también me pegó, ¿viste? Como que te pone, te sensibiliza. Hay que medir mucho lo que hagamos, por más de que sea completamente reprochable lo que pudo haber llegado a ser, ¿me entienden? Hay que tener cuidado. Después tenemos otro que dice, bueno, también Jorge preguntando cómo lo hicieron y dice, desde ayer estamos con esto, un chico tiró el nombre y 2 capturas donde yo digo que el Chompiras o Santiago, no, ese Adamoli, mejor, tiene la tercera tetilla como Krusty. Y ahí empezamos a stalkear, Facebook, Instagram, LinkedIn, todos con perfiles positivos en YouTube. No lo encontré, pero dejaron un link de él en un comentario del video de la faraona. Otro chico publicó el Quill, que es información accesible y restrictamente, pero eso ahora lo vamos a ver, que es muy fácil de sacar y se ve que desde septiembre es representante y coso, hasta encontraron papeles donde figura la dirección, trabajo en equipo, pone acá como que es un trabajo en equipo
equipo encontrar quién es. Alguien en los comentarios de YouTube puso el nombre del pibe, googleándolo aparece una carta de lectores que escribió en La Nación, donde firma con nombre, apellido y DNI, de ahí el quit y la inscripción al monotributo en septiembre. Ahora sí, principios generales relativos a la protección de los datos. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y o finalidad para los que se hubieran obtenido. La recolección de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención. En este caso, la información del veraz, que fue algo que mencionaron, que él estaba en el veraz, dicen. Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso que ello fuera necesario. Y acá tenemos que habla del consentimiento en el artículo 5, cuando alguien obtiene tu información y vos tenés que justamente consentirlo, porque la información de uno es privada. Acá plantea que el tratamiento de datos personales es ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, o sea, en este caso, expreso e informado, el que deberá constar por escrito o por otro medio que permita se le equipare, de acuerdo a las circunstancias. El referido consentimiento prestado con otras declaraciones deberá figurar en forma expresa y destacada. No será necesario el consentimiento cuando los datos se obtengan de fuentes de acceso público y restricto. Y acá hay algo muy interesante a mencionar que tiene que ver como por ejemplo con Instagram, Facebook, cuando es privado o es público. Muchas veces sucede que hay un Instagram público donde se sacan fotos y se vuelven a publicar en diferentes portales de internet. Eso no sería una vulneración a datos personales porque ahí tenemos que los datos se obtuvieron de fuentes de acceso público y restricto, o sea, puedes entrar de forma ilimitada, sin ningún tipo de restricción y demás porque es público. El problema viene cuando el Instagram está privado y esas fotos se obtienen y se empiezan a publicar por todos lados. Porque ahí el autor del Instagram tenía en mente, o el dueño del Instagram, vamos a decirle, tenía en mente solamente que esas fotos lleguen a sus seguidores, no a todo el mundo. Entonces ahí vemos que ahí no es un acceso público irrestricto, sino que es restrictivo. Entonces ahí puede haber también responsabilidad si agarraron fotos de alguien que tiene el Instagram privado. Y si pone el Instagram en público, privado, hay que mandar un informe a Instagram que te informe cuándo se puso privado, cuándo se puso público y cuándo se obtuvo la foto en particular. Entonces eso es muy importante a tener en cuenta. Si vos agarras fotos de un Instagram de alguien y es público, no habría responsabilidad, no habría problema porque la persona lo quiso exponer, lo quiso hacer público. Pero si es un Instagram privado, ya no es de acceso público y restricto. Y ahí podría caber también responsabilidad si sacaron fotos de este muchacho, Santiago, o Chompiras. Yo creo que me van a descansar bastante por pronunciarlo mal. Me dijeron que es del Chavo, yo vi el Chavo un tiempo, pero no el Chompiras. Pero bueno, no me descansen, tranquilos. Este muchacho Santiago, Chompiras, podría reclamar también si le sacaron fotos de su Instagram que estaba en privado. Porque no, repito, no es de acceso público y restricto, sino que es restrictivo. Está limitado el acceso. En este caso, el DNI, el quill y el domicilio justamente que lo obtenés del DNI de forma muy fácil no encuadraría en la protección de datos personales, ¿sí? Porque es de acceso público y restricto. A ver, si vos empezás a buscar el nombre de una persona, hay determinados registros de acceso público en el cual vos podés constatar esos datos genéricos del domicilio, el documento, el quill y demás, ¿no? Ya ahora, haber obtenido los datos del veraz, como les dije, que es un banco de registro de datos, que tiene que ver con las deudas del individuo y demás, eso ya es algo distinto. Y ahí sí podría encuadrar la responsabilidad de la violación de los datos personales, que justamente acá dice en el artículo 32, ¿no? Capítulo 6 de sanciones, dice que incorporase como artículo 117 bis del Código Penal el siguiente, y acá ponen la sanción penal. Y si vamos a ese artículo del Código Penal que plantea cuál es la sanción de vulnerar los datos personales, vemos que el artículo 117 bis, como ya vimos antes, dice que la pena será de 6 meses a 3 años al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos personales. 3. La escala penal someterá en la mitad del mínimo y del máximo cuando del hecho se derive prejuicio a alguna persona, en este caso al Chompiras. Y 4. Cuando el autor o responsable del ilícito sea funcionario público en ejercicio de sus funciones, se le aplicará la accesoria de inhabilitación. Porque dicen que hay gente dentro de la administración pública que consiguió esa información también. Bueno, justamente esto encuadraría en lo que tiene que ver con el monotributo, ¿sí? No con la parte del veraz. Eso es el artículo 157, pero tranquilo. Poco a poco, para que no se me confundan, vamos poco a poco y lo vamos viendo. Encuadraría el inciso 2 del artículo 117 bis, porque dice que la pena será de 6 meses a 3 años al que proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un archivo de datos personales. El tema del monotributo sí es algo de lo que tiene que ver con datos personales, en un archivo de datos personales, y se dijo que él se habría abierto el monotributo para estafarlo a Martín. Y eso es relativo, porque si vimos
vimos en la publicación de ese tweet, ¿no? Que habla de que tenía que trabajar con Alberto Fernández y diagramar los actos en Plaza de Mayo y demás, y etcétera. Parecería que ya se lo abrió en ese momento para esas funciones, ¿no? Entonces, de ser así, no es para decir que él que manejó las obras de Martín y demás para poder reclamar de forma fraudulenta en un juicio. Puede ser, como no, pero decirlo cuando no se sabe del todo, de forma cierta, podría encuadrar justamente en información falsa, en divulgar a sabiendas a un tercero información falsa contenida en el archivo de datos personales, como claramente lo estamos viendo acá. Esto lo podemos ver en las historias de Martín. Y hace 2 días me entero por una amiga que nosotros cortamos en agosto. Bueno, en septiembre él sacó monotributo y puso como principal actividad servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales. Incluye diseño y manejo de escenografía, montaje, iluminación y sonido, etc. Servicios artísticos y de espectáculos. Servicios artísticos, culturales, deportivos y esparcimiento. Jamás se dedicó a eso. Jamás se dedicó a... O sea, ¿entiendes? Bueno, eso puede ser muy relativo. Si realmente lo hizo para realizar una estafa procesal en juicio, como les comenté antes, o si lo estaría empezando a realizar por su función ahora como coordinador de eventos, ¿no? Con el tema de Alberto Fernández. Es muy relativo y pues, podría encuadrar en este artículo 117. Entonces, como ya vimos, lo que la faraona comentó en sus historias y lo que la persona le dijo, este tercero, esta chica que le dijo lo del monotributo, podría encuadrar en el 117, justamente como les digo, por divulgar información falsa respecto de información personal registrada en archivos de datos personales. Ahora, lo que tiene que ver con el tema del veraz, la persona que dijo que él estaba en el veraz, podría haber incurrido también en el artículo 157 bis, que dice que será reprimido con la pena de prisión de 1 mes a 2 años, el que, y tenemos que ir al inciso segundo, ilegítimamente proporcionar o revelar a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales, el veraz, que es para comerciantes o para determinados funcionarios administrativos y nada más, y cuyo secreto estuviera obligado a preservar por disposición de la ley. Difundirlo, contarlo, exhibirlo, encuadra o podría llegar a encuadrar, dependiendo cómo hayan sido los hechos, en este artículo también. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que se revela, por más legítima que creas que es la causa y por más razón que pueda llegar a tener Martín, porque toda acción tiene su consecuencia legal y hay que tener mucho cuidado. Yo personalmente, ahora corriendo un poco el objetivo del video, digo, no, es moralmente repudiable esta supuesta estafa procesal, eso también es condenable y demás, pero eso no justifica otra cosa, ¿me entienden? Entonces hay que estar bien atento a eso. Así que nada, ahora lo que habría que ver es justamente todas las personas que insultaron en Twitter y demás al Chompiras, justamente cometen delito contra el honor, injurias, ¿no? No calumnia, que es el 109, sino el 110, que dice que el que intencionalmente deshonrare o desacreditar a una persona física determinada será reprimido con multa de 1.500 a 20.000. Estos montos están desactualizados, pero en un juicio se actualizan, se sube el monto. En ningún caso configurará delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público, que no encuadra, esos son políticos, o las que no sean asertivas, que sí lo son, que lo insultaron un montón al tipo. Tampoco configurará delito de injurias los calificativos lesivos del honor, bueno, cuando guardase en relación con asuntos de interés público, que ya está, a eso ya dijimos que no. Entonces, tranquilamente también este Chompiras puede reclamar una acción colectiva contra todas las personas que lo injuriaron en las redes. Y ustedes dicen, no, pero son 50.000, 60.000 personas, no pasa nada. Sí pasa. Puede haber una causa de 64 fojas en la cual demanden uno por las injurias vertidas en la red social Twitter. O sea, no crean que el anonimato de las redes sociales te puede salvar. Registran tu IP, buscan la dirección, te encuentran, corresponden a ver si es de la computadora en tu domicilio, ¡pum! Acción colectiva, demandan uno por uno y lleva el tiempo que tiene que llevar. Injuria. Entonces, atentos, porque comentar en internet no es impunidad. Ah, y me olvidaba, también hay que agregar el daño emergente que pudo haber sufrido este Chompiras, pudo haber sufrido algún daño que tuvo que suplir con su propio patrimonio y se puede reclamar en una demanda civil. El lucro cesante, si perdió plata en su trabajo porque no lo contrataron más o no le continuó el contrato, se lo rescindieron, pérdida de chances, si posibles chances o oportunidades de trabajo que iba a tener cayeron por todo este escrache mediático. Tenemos también un daño moral, lo que él anímicamente pudo haber sentido y justificado, ¿no? Ese daño espiritual, como se dice también en la doctrina. También un daño a lo que tiene que ver al honor, como ya dije, que se puede reclamar vía penal o civil también, lo de injurias, daño a la imagen, si él vive de su imagen, lo cual no lo veo muy viable, pero podría ser. Y justamente reclamar vía civil también, no solamente penal, lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad.
El derecho a la intimidad que tienen todas las personas. Y acá vamos a ir terminando. Tenemos derechos y actos personalísimos. Esto es el Código Civil y Comercial. Tenemos el artículo 51, inviolabilidad de la persona humana. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Derechos y actos personalísimos, ¿no? Y artículo 52, afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra, reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos conforme a lo dispuesto en el libro tercero, ¿no? Bueno, la imagen y demás, lo que yo les fui comentando. No voy a entrar en mucho más detalle. Y lo que por ahí me quedó por mencionarles es lo que tiene que ver con la Constitución Nacional. Justamente cuando a vos te exponen datos personales, tenés una acción que se llama habeas data. Habeas corpus es cuando te privan de tu libertad de forma ilegítima, ¿no? Cuando te detienen, capaz las fuerzas policiales, sin una debida orden y demás. Pero habeas data es cuando son tu información personal, que pedís un amparo para, de forma rápida, de forma eficaz, detener esa exposición de tu información privada, más sensible, de forma rápida, de forma concisa, con un amparo. Podrán interponer esta acción, acá tenemos, toda persona puede interponer acción expedita y rápida del amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto u omisión lesiva. Acá tenemos que toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos, o sea, saber los bancos de información, qué información propia nuestra sensible tienen, que eso, bueno, es algo accesorio, y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos, lo que yo le decía justo, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos, en el caso de lo del monotributo que hablábamos y demás. Acá en el caso de discriminación, justamente, también puede incluir lo del veraz, que si está expuesta información personal propia, nadie tiene por qué tener esa información privada expuesta y puede pedir justamente esta acción de amparo por habeas data, data de información privada, sensible, de uno. Espero que les haya gustado este video. Como pueden ver, muchas veces las acciones que realizamos tienen sus consecuencias. Capaz vos sos seguidor de la faraona con mucho ímpetu, decís, pero lean, ¿cómo puedes estar diciendo esto? La ley es así, muchachos, más allá de que todos estemos capaz del lado de la faraona y digamos, moralmente es equivocado lo que está haciendo este chompiras y demás, que esto que lo otro. Hay determinados pasos en falso que podemos llegar a dar tratando de defender gente que realmente queremos, y ahí es cuando viene un abogado defendiendo a alguien que no queremos para nada y nos la pega contra la pared. Entonces hay que estar muy cautelosos a la hora de actuar más en un medio público, más en Twitter, una red social, en Instagram, y revelar cualquier pequeña información puede pasar esto. Esperemos que este muchacho no concrete su estafa procesal, no corresponde para nada. Si no hizo los laburos que Martín dice que no hizo, no le corresponde ni un peso. Y esperemos que se haga justicia, esperemos que no gane nada y esperemos que Martín pueda salir lo mejor posible de esto, porque según el caso que estoy analizando acá, basándonos en su palabra, este chompiras no tendría nada de razón, para nada. Lástima que, bueno, pasaron estos determinados pasos en falsos de los faramiños o las historias de Martín que podrían darles consecuencias legales contundentes. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su crítica constructiva, dejar su like, compartir y nada, básicamente eso. Y seguirme en las redes sociales, ahí está. Gracias por su apoyo, gracias por su amor, lo valoro un montón, me hacen muy bien. Así que nada, nos vemos en el próximo video y nada, un abrazo de todo corazón, los amo un montón. ¡Chau!